El verano de 1971 en Valencia se desplegaba como un lienzo dorado sobre la costa mediterránea. Agosto abrazaba la ciudad con su calor implacable, obligando a los valencianos a buscar refugio bajo las sombras de los naranjos o en la frescura de las fuentes públicas. Para Miguel Sánchez Moreno, un niño de apenas 11 años, aquel verano prometía aventuras como nunca antes. Miguel era hijo único de Antonio, conductor de tranvía, y Carmen, costurera en un pequeño taller del barrio del Carmen. Vivían en un modesto piso en el barrio de Ruzafa, donde el sonido de las conversaciones vecinales y el aroma a paella se filtraban por las ventanas siempre abiertas durante aquellos meses calurosos. El muchacho era delgado, con el pelo negro como el carbón y unos ojos vivaces que delataban su curiosidad insaciable. En el colegio destacaba en historia y geografía, materias que alimentaban sus sueños de convertirse algún día en arqueólogo o explorador. La mañana del 17 de agosto amaneció especialmente luminosa. Miguel se había despertado antes del alba, demasiado emocionado para seguir durmiendo. Aquel día realizaría su primer viaje solo en tren hasta Castellón, donde pasaría una semana con su tío Ernesto, hermano mayor de su padre y conservador en el Museo Provincial de Bellas Artes. Para un niño fascinado por la historia, la oportunidad de pasar días enteros entre antigüedades y obras de arte era el equivalente a visitar un parque de atracciones. ¿Has metido el cepillo de dientes?, preguntó Carmen mientras ajustaba la correa de la mochila roja que Miguel llevaría en su viaje, una mochila nueva que había sido su regalo de cumpleaños 3 meses atrás. Sí, mamá, y también el cuaderno para apuntar todo lo que me enseñe el tío, respondió Miguel balanceándose sobre sus talones, incapaz de contener su entusiasmo. Antonio observaba la escena desde el umbral de la pequeña cocina, con una sonrisa dibujada en su rostro curtido por el sol. «Ten, hijo», dijo, extendiendo un pequeño reloj de bolsillo plateado. «Era de tu abuelo. Ya eres mayor para cuidarlo y te ayudará a no perder el tren de vuelta». Los ojos de Miguel se iluminaron al recibir aquel tesoro familiar. Lo examinó con reverencia, pasando el pulgar sobre el grabado de las iniciales S.M., Santiago Moreno, su abuelo paterno, en la parte posterior. «Lo cuidaré con mi vida, papá», prometió guardándolo en el bolsillo delantero de su pantalón corto. El reloj marcaría las 9 menos cuarto cuando la familia llegó a la estación del norte de Valencia. El edificio modernista, con sus mosaicos coloridos y sus ornamentaciones florales, parecía aún más impresionante a los ojos de Miguel, quien, a pesar de haber estado allí en otras ocasiones, nunca había sentido el cosquilleo de la independencia que ahora recorría su espina dorsal. El andén bullía de actividad, viajeros cargados con maletas, vendedores de periódicos pregonando titulares sobre las tensiones en la Guerra Fría y el olor metálico de los trenes mezclándose con el aroma dulzón de los buñuelos que se vendían en un puesto cercano. Carmen repasaba por enésima vez las instrucciones del viaje. «Recuerda, el tren hace 3 paradas antes de Castellón. Tú no te bajes en ninguna. El tío Ernesto te esperará en el andén con un cartel con tu nombre, aunque ya te conoce, claro. Si necesitas cualquier cosa, pregunta al revisor, y lleva siempre la carta con la dirección y el teléfono del tío». Miguel asentía mecánicamente, más atento a los enormes trenes que entraban y salían de la estación que a las palabras de su madre. A su lado, colgada del hombro, la mochila roja contenía su ropa, algunos libros, el cuaderno de notas, una pequeña cámara fotográfica que le había prestado su padre, y un paquete de galletas caseras que su madre había preparado la noche anterior. «Deja al chico, Carmen», intervino Antonio con voz suave pero firme. «Ya hemos repasado todo 1000 veces. Miguel es listo y el viaje es corto. Todo irá bien». Finalmente, el tren que debía llevar a Miguel a Castellón entró en la estación, exhalando vapor y trayendo consigo una ráfaga de aire que alborotó el cabello del niño. Los 3 se abrazaron. Carmen contuvo las lágrimas mientras Antonio le daba unas palmadas de ánimo en la espalda a su hijo. «Envíanos un telegrama cuando llegues», pidió Carmen. «Lo haré, mamá, y les contaré todo lo que aprenda en el museo», prometió Miguel. Con un último abrazo, el niño subió al vagón, encontrando un asiento junto a la ventanilla desde donde podía despedirse con la mano. Cuando el tren comenzó a moverse, agitó el brazo frenéticamente,
viendo cómo las figuras de sus padres se hacían cada vez más pequeñas hasta desaparecer por completo. Lo que ninguno de los tres podía saber en ese momento era que aquella sería la última vez que Antonio y Carmen verían a su hijo. El tren llegó puntualmente a la estación de Castellón a las 10:37 de la mañana. Ernesto Sánchez esperó en el andén, sosteniendo un cartel con el nombre de su sobrino escrito con rotulador azul. Los pasajeros descendieron ordenadamente, familias reuniéndose con sus seres queridos, hombres de negocios apresurados hacia la salida, turistas desorientados consultando mapas. Pero Miguel no apareció. Inicialmente, Ernesto pensó que el niño podría haberse quedado dormido y pasado de largo su parada. Consultó con el revisor, quien confirmó que no quedaba ningún pasajero en el tren. Preocupado, utilizó el teléfono de la estación para llamar a su hermano, esperando que hubiera habido algún cambio de planes de último momento. La llamada sembró el pánico en el hogar de los Sánchez. Antonio y Carmen aseguraron que Miguel había subido al tren, que lo habían visto partir. Las autoridades ferroviarias iniciaron una búsqueda inmediata, revisando cada vagón, interrogando al personal y a los pasajeros que continuaban su viaje. Nadie recordaba haber visto a un niño solo, con una mochila roja. Era como si Miguel se hubiera desvanecido en el aire, dejando tras de sí únicamente preguntas sin respuesta y el eco de una promesa incumplida. Les contaré todo lo que aprenda en el museo. La noticia de la desaparición de Miguel Sánchez Moreno se propagó por Valencia con la velocidad de un incendio en pleno verano. Los primeros días estuvieron marcados por una frenética actividad. Policías peinando cada centímetro de la estación del norte, voluntarios repartiendo carteles con la fotografía sonriente del niño y los medios de comunicación locales convertidos en altavoces de un dolor que crecía con cada hora sin noticias. Antonio y Carmen se instalaron en una sala de espera de la estación, negándose a regresar a casa sin su hijo. El rostro de Carmen, otrora luminoso, se había transformado en una máscara de angustia. Sus ojos, enrojecidos por el llanto constante, escrutaban a cada niño que pasaba con la esperanza desesperada de reconocer a Miguel. Antonio, por su parte, canalizaba su impotencia recorriendo incansablemente los andenes, interpelando a revisores, maquinistas y personal de limpieza, convencido de que alguien debía haber visto algo. «Tiene que estar en alguna parte», repetía con la voz quebrada por el cansancio. «Los niños no desaparecen sin más». El comisario Rafael Durán fue asignado al caso, un hombre de mediana edad con el pelo prematuramente encanecido y ojos grises que habían visto demasiadas tragedias. Durán organizó la investigación con meticulosa precisión. Se entrevistó a todos los pasajeros identificables del tren, se revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, escasas y de pobre calidad en aquella época, y se rastrearon las vías del tren, considerando la terrible posibilidad de que Miguel hubiera sufrido un accidente al asomarse por alguna ventanilla o puerta. Ernesto, consumido por la culpa de no haber podido proteger a su sobrino, abandonó temporalmente su puesto en el museo para unirse a la búsqueda. Fue él quien sugirió una teoría que pronto captó la atención de los investigadores. Miguel estaba fascinado con la historia, con los descubrimientos. Es posible que viera algo en alguna de las paradas que captara su atención y bajara del tren impulsivamente, explicó a Durán durante una de las reuniones en la comisaría. Así era él, curioso hasta la imprudencia. Esta hipótesis llevó a la policía a ampliar la búsqueda a las 3 estaciones entre Valencia y Castellón: Sagunto, Nules y Vila-real. En cada una de ellas se interrogó al personal, se revisaron las inmediaciones y se contactó con los hospitales locales, todo sin resultado. A medida que agosto daba paso a septiembre, la intensidad de la búsqueda comenzó a disminuir. Los voluntarios, que en los primeros días se contaban por cientos, fueron regresando gradualmente a sus rutinas diarias. Los periódicos relegaron la historia a páginas interiores, sustituida por noticias sobre la situación política o las celebraciones de final de verano. Solo la policía, la familia y unos pocos amigos cercanos mantenían viva la esperanza. Para Carmen, cada día sin Miguel era como morir un poco más. Su salud se resintió, dejó de comer adecuadamente y pasaba noches enteras sentada junto a la ventana, observando la calle con la irracional esperanza de ver a su hijo regresar.
Antonio intentaba mantenerse fuerte por ambos, pero sus compañeros del tranvía notaban cómo envejecía a ojos vista, cómo su característica jovialidad había sido reemplazada por un silencio denso y pesado. Deberíamos considerar todas las posibilidades, sugirió cautelosamente el comisario Durán durante una reunión especialmente dolorosa a finales de septiembre, incluyendo la de un posible secuestro, pero esta línea de investigación también se topó con un muro. No hubo llamadas pidiendo rescate, ni testigos de comportamientos sospechosos en la estación o en el tren. Si Miguel había sido secuestrado, sus captores no parecían interesados en el dinero, algo desconcertante considerando los modestos recursos de la familia Sánchez. Octubre trajo consigo lluvias torrenciales que complicaron aún más la búsqueda en exteriores. Durán, presionado por sus superiores para dedicar recursos a otros casos, se vio obligado a reducir el equipo asignado a la desaparición de Miguel. La investigación, sin embargo, nunca se cerró oficialmente. «Seguiremos buscando», prometió a los padres. «Estos casos a veces se resuelven cuando menos lo esperas, pero el tiempo es un río implacable que arrastra consigo tanto las esperanzas como los recuerdos». A medida que pasaban los meses, la ausencia de Miguel se fue transformando en una presencia fantasmal en la vida de sus padres. Su habitación permanecía intacta, como un museo dedicado a preservar la memoria de una infancia interrumpida. El uniforme escolar colgado en el armario, los libros de aventuras perfectamente alineados en la estantería, el mapa del mundo tachonado de chinchetas que marcaban los lugares que soñaba visitar algún día. Carmen finalmente tuvo que volver al taller de costura, no por voluntad, sino por la cruda necesidad de sobrevivir. Sus compañeras, respetuosas con su dolor, evitaban mencionar a los niños o las celebraciones familiares en su presencia. Antonio, por su parte, se refugió en el trabajo, solicitando turnos extra y evitando regresar a un hogar que ahora parecía demasiado grande y vacío, sin las risas y las preguntas incesantes de Miguel. Las Navidades de 1971 fueron especialmente crueles. La tradición familiar de decorar juntos el árbol y preparar turrones caseros quedó suspendida en un limbo de dolor. En lugar de celebraciones, Antonio y Carmen pasaron la Nochebuena recorriendo las calles de Valencia, escrutando los rostros de los niños que salían de la Misa del Gallo, aferrados a la irrazonable esperanza de un milagro navideño que no llegó. El comisario Durán mantuvo su palabra de no cerrar el caso, pero a medida que pasaban los años, las visitas de los padres a la comisaría se espaciaron. No porque hubieran renunciado a encontrar a su hijo, sino porque cada visita sin novedades era un nuevo ejercicio de tortura. El ritual se transformó. En lugar de acudir semanalmente a la comisaría, comenzaron a publicar un pequeño anuncio en el periódico local cada 17 de agosto, aniversario de la desaparición, con la foto de Miguel y un número de contacto. Si lo has visto o sabes algo, por favor, comunícate con nosotros. No buscamos culpables, solo queremos saber qué pasó con nuestro hijo. Para Ernesto, la culpa nunca desapareció por completo. Aunque continuó con su trabajo en el museo, parte de su motivación se extinguió. Antes de la desaparición, solía dar charlas entusiastas a los visitantes, especialmente a los niños, tratando de contagiarles su pasión por la historia y el arte. Después, sus presentaciones se volvieron mecánicas, desprovistas de la chispa que las había caracterizado. Más de una vez, algún colega lo encontró inmóvil frente a piezas relacionadas con la infancia o la familia, perdido en pensamientos que nunca compartía. La vida, como siempre, siguió su curso inexorable. España cambió. La dictadura dio paso a la transición democrática. Llegaron nuevas modas, nuevas tecnologías. Valencia creció y se transformó. Pero para los Sánchez, una parte del tiempo quedó congelada en aquella mañana de agosto de 1971. En 1985, Carmen falleció de un cáncer que muchos atribuyeron al dolor crónico de la pérdida. Murió de pena, susurraban las vecinas. En su funeral, entre las coronas de flores, destacaba una pequeña con una tarjeta simple, para la madre de Miguel, que nunca dejó de esperar. Nadie supo quién la había enviado. Antonio sobrevivió a su esposa por casi una década, pero nunca volvió a ser el mismo. Se jubiló anticipadamente del tranvía y dedicó sus últimos años a colaborar con asociaciones de familias de desaparecidos,
ofreciendo su experiencia y empatía a otros que atravesaban el mismo infierno que él conocía tan bien. Cada año, el 17 de agosto, visitaba la estación con una fotografía ampliada de Miguel y pasaba el día entero allí, observando a los viajeros, como si el tiempo pudiera plegarse sobre sí mismo y devolverle a su hijo tal como era en 1971. Cuando Antonio falleció en 1994, el caso de Miguel Sánchez Moreno pasó a la categoría de archivo frío. La investigación nunca se cerró oficialmente, pero sin familiares directos que mantuvieran viva la búsqueda, y con muchos de los investigadores originales jubilados o fallecidos, el expediente quedó relegado a un rincón polvoriento de los archivos policiales. La historia del niño que desapareció en un tren se convirtió en una de esas leyendas urbanas que los valencianos mayores contaban a sus nietos. Una advertencia sobre los peligros de viajar solos, un recordatorio de que incluso en los lugares más cotidianos pueden ocurrir tragedias inexplicables. Mientras tanto, en el Museo Provincial de Bellas Artes de Castellón, Ernesto había ascendido a director antes de su jubilación en 1990. Bajo su gestión, el museo experimentó una significativa renovación, incluyendo la ampliación de la sección dedicada a la arqueología ibérica, que siempre había fascinado a su sobrino. Era su forma de mantener vivo el recuerdo, de honrar la pasión que nunca tuvo oportunidad de florecer. Y así, el misterio de Miguel Sánchez Moreno parecía destinado a permanecer sin resolver. Una historia sin final, una herida que nunca cicatrizaría completamente en la memoria colectiva de una ciudad que, con el paso de los años, casi había olvidado al niño de la mochila roja. El Museo de Bellas Artes de Castellón amaneció envuelto en una bruma tenue aquel 28 de marzo de 2019. La primavera se anunciaba tímidamente en los almendros del patio interior, pero dentro del edificio, en las salas dedicadas a la conservación y restauración, el tiempo parecía detenido. Martina López, recién nombrada directora de restauración a sus 42 años, observaba con atención los planos desplegados sobre su escritorio. El museo estaba a punto de iniciar la reforma más ambiciosa de su historia, una remodelación integral de la Sala de Arqueología Ibérica, el legado más preciado del antiguo director Ernesto Sánchez, fallecido 5 años atrás. La sección, inaugurada en los años 80, no había sido modificada sustancialmente desde entonces, y las nuevas técnicas museísticas exigían una actualización. Comenzaremos por desmontar los expositores centrales, explicó Martina a su equipo durante la reunión matinal. Luego seguiremos con las vitrinas adosadas a la pared este y, finalmente, con la biblioteca especializada. Cada pieza debe ser catalogada de nuevo, fotografiada y almacenada temporalmente en el depósito del sótano. El equipo, compuesto por 3 restauradores, 2 arqueólogos y 4 asistentes de museo, asintió con determinación profesional. El proyecto les llevaría al menos 6 meses, pero el resultado prometía convertir aquella sección en un referente nacional. Entre los asistentes se encontraba Pablo Herrera, un joven de 25 años que había sido contratado específicamente para este proyecto. Alto, delgado, con gafas de montura negra y una perpetua expresión de curiosidad, Pablo era nieto de uno de los antiguos colaboradores de Ernesto. Esta conexión le había permitido escuchar desde niño historias sobre el museo, incluyendo algunas sobre el misterioso director que había dedicado su vida a la institución tras alguna tragedia familiar de la que nadie hablaba abiertamente. Deberíamos empezar por documentar el estado actual de la sala, sugirió Pablo. Fotografías, vídeos, planos detallados de la disposición para el archivo histórico. Martina asintió, apreciando el entusiasmo del joven. Ese mismo día, armado con una cámara digital y un cuaderno de notas, Pablo comenzó a recorrer meticulosamente la sala, capturando cada detalle, desde las grandes piezas arqueológicas hasta los pequeños carteles explicativos escritos a mano por el propio Ernesto. La biblioteca especializada ocupaba toda la pared oeste de la sala, una imponente estructura de madera de roble que llegaba hasta el techo, dividida en secciones temáticas: cerámica, metalurgia, escultura, epigrafía y rituales funerarios. Los libros, algunos de ellos ejemplares únicos o primeras ediciones, constituían una de las colecciones más completas
sobre cultura ibérica en España. Pasaban las 5 de la tarde cuando Pablo llegó a la última sección de la biblioteca. El resto del equipo se había retirado ya, pero él había solicitado permiso para quedarse un poco más, argumentando que la luz natural del atardecer ofrecería unas fotografías con matices especiales. La verdad era que disfrutaba de la soledad del museo a esas horas, del silencio reverente que permitía imaginar las manos que habían tocado aquellos objetos milenarios. Para fotografiar adecuadamente el último estante, Pablo necesitó mover la pesada escalera de biblioteca. Al empujarla, notó que uno de los pies de la escalera quedaba atascado contra el zócalo de madera que recorría la parte inferior de la estantería. Intrigado, se agachó para investigar el obstáculo y descubrió que una sección del zócalo sobresalía ligeramente. ¡Qué extraño!, murmuró para sí mismo, pasando los dedos por la irregularidad. Presionó suavemente, esperando que el zócalo volviera a su posición, pero en lugar de eso, sintió que cedía hacia adentro. Un clic metálico resonó en la sala vacía y, para su sorpresa, una pequeña sección del panel posterior de la estantería se deslizó lateralmente, revelando un hueco oscuro. El corazón de Pablo se aceleró. En sus años de estudios y prácticas en diferentes museos, había aprendido que las instituciones antiguas a menudo guardaban secretos, compartimentos ocultos donde se habían escondido piezas durante guerras, espacios secretos diseñados por arquitectos excéntricos, o simplemente soluciones improvisadas para almacenamiento extra. Con el pulso tembloroso, sacó su teléfono móvil y activó la linterna, dirigiendo el haz de luz hacia el interior del hueco. Al principio no distinguió más que polvo y telarañas, pero al ajustar el ángulo, la luz reveló algo rojo y desgastado en el fondo del compartimento. Pablo dudó. El protocolo indicaba que debía notificar inmediatamente a su supervisora ante cualquier hallazgo inusual, pero la curiosidad pudo más que la prudencia profesional. Extendió el brazo hacia el interior del hueco, sintiendo cómo décadas de polvo se adherían a su piel y sus dedos tocaron algo suave y deteriorado por el tiempo. Con cuidado, extrajo el objeto y lo depositó en el suelo, frente a él. Era una mochila infantil de color rojo, descolorida por los años, con las costuras parcialmente deshechas y una gruesa capa de polvo que atestiguaba su largo encierro. La cremallera principal estaba cerrada, pero un pequeño bolsillo exterior permanecía entreabierto. «Dios mío», susurró Pablo, reconociendo el estilo inconfundible de las mochilas escolares de los años 70, similares a las que aparecían en las fotografías de infancia de sus padres. Con manos temblorosas, abrió completamente el bolsillo exterior y extrajo un pequeño papel doblado. Al desplegarlo, descubrió que se trataba de un billete de tren. A pesar del deterioro, aún podía leerse claramente: Valencia, Castellón, 17 de agosto de 1971. La mente de Pablo comenzó a trabajar a toda velocidad, conectando fechas y recuerdos de conversaciones escuchadas a medias. Su abuelo había mencionado alguna vez una tragedia relacionada con Ernesto Sánchez y un niño, un sobrino. No recordaba los detalles, pero estaba seguro de que había algo importante en esa historia. Volvió a examinar la mochila, esta vez notando un detalle que había pasado por alto. En la parte inferior derecha, bordadas con hilo azul, aparecían unas iniciales, M.S.M. Con un respeto casi reverencial, Pablo abrió la cremallera principal. El interior revelaba un contenido perfectamente conservado gracias al aislamiento del compartimento secreto: ropa de niño cuidadosamente doblada, un cuaderno de tapas azules, algunos libros infantiles sobre historia y arqueología, una pequeña cámara fotográfica de la época y un paquete envuelto en papel encerado que, por su aspecto, debió contener galletas o algún tipo de alimento hace mucho tiempo. Pero fue otro objeto el que captó inmediatamente su atención. En un pequeño bolsillo interior, protegido por un pañuelo de tela, brillaba un reloj de bolsillo plateado. Pablo lo extrajo con infinito cuidado y le dio la vuelta, descubriendo unas iniciales grabadas en la parte posterior: S.M. Un escalofrío recorrió su espalda. Aquella mochila no había sido olvidada. Había sido deliberadamente escondida en un compartimento secreto, probablemente diseñado específicamente para ese propósito, y por la fecha del billete y el estado de conservación, llevaba allí casi 5 décadas. Pablo tomó una decisión:
Guardó el reloj en su bolsillo, colocó cuidadosamente el resto de los objetos en la mochila y la cerró. Después, sacó su teléfono y marcó el número de Martina. «Necesito que vengas al museo ahora mismo», dijo con voz tensa tan pronto como ella contestó. «He encontrado algo que creo que tiene que ver con Ernesto Sánchez y posiblemente con un caso sin resolver». Mientras esperaba, Pablo no pudo evitar abrir el cuaderno de tapas azules. En la primera página, escrita con la caligrafía insegura pero esmerada de un niño, leyó una frase que le heló la sangre. Diario de Miguel Sánchez Moreno. Viaje a Castellón. Agosto de 1971. Para anotar todos los descubrimientos que haga en el museo con el tío Ernesto. La oficina de la Comisaría Central de Valencia permanecía en penumbra, iluminada únicamente por la luz azulada de un ordenador y una lámpara de escritorio que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes cubiertas de archivadores. La inspectora Elena Martí, con 45 años de experiencia policial a sus espaldas y a punto de jubilarse, observaba con expresión indescifrable la mochila roja colocada sobre su escritorio. Habían pasado 3 días desde el descubrimiento en el museo. La noticia, manejada inicialmente con discreción profesional, comenzaba a filtrarse en círculos cada vez más amplios. Esa mañana, Elena había recibido la llamada de un antiguo compañero que ahora trabajaba en Castellón. «Tienes que ver esto, Elena», le había dicho. «Puede ser la pieza que faltaba en el caso Sánchez. El caso Sánchez». Así lo llamaban los veteranos, aunque para los nuevos agentes no era más que un nombre en una lista interminable de archivos sin resolver. Pero Elena recordaba. Siendo una joven agente, había coincidido con el comisario Durán en sus últimos años de servicio y le había escuchado hablar del niño del tren, de la obsesión que nunca le abandonó, de la promesa que le hizo a Antonio Sánchez de no cerrar jamás el caso. Ahora, frente a ella, estaba la mochila roja que aparecía en todas las descripciones originales. Y junto a ella, Pablo Herrera y Martina López, ambos visiblemente nerviosos por encontrarse en una comisaría, rodeados de oficiales de policía y bajo la mirada escrutadora de una inspectora de la Brigada de Homicidios. «Vamos a repasar esto una vez más», dijo Elena ajustándose las gafas de lectura. Encontraron la mochila detrás de una estantería, en un compartimento oculto específicamente diseñado para almacenarla, en la sección del museo que dirigía Ernesto Sánchez, tío del niño desaparecido. Martina asintió. «El compartimento no figura en ningún plano oficial del museo. Debe haber sido una modificación no documentada, probablemente realizada durante la remodelación de los años 80, cuando Ernesto tenía autoridad para supervisar las obras sin demasiados controles». Elena dirigió su atención a los objetos extraídos de la mochila, ahora cuidadosamente dispuestos sobre papeles blancos: la ropa, los libros, el cuaderno, la cámara, el reloj de bolsillo y, lo más inquietante, el billete de tren parcialmente utilizado. ¿Han encontrado algo más en el compartimento? ¿Alguna nota, carta, explicación? Pablo negó con la cabeza. «Solo la mochila, pero hemos revisado el cuaderno página por página. La última entrada es del día anterior al viaje. Miguel escribió sobre lo emocionado que estaba por visitar el museo y trabajar con su tío». Elena tomó el reloj de bolsillo con manos enguantadas, examinándolo bajo la luz. Las iniciales coinciden con la descripción que dieron los padres: Santiago Moreno, el abuelo paterno. Un silencio denso se instaló en la oficina. La pregunta que nadie se atrevía a formular flotaba en el aire. ¿Cómo había llegado la mochila de un niño desaparecido en 1971 a un compartimento secreto en el museo dirigido por su propio tío? La puerta se abrió, dando paso a un hombre de unos 60 años, con pelo cano y expresión seria. Era el comisario jefe García, quien había seguido el caso desde que Elena le informara del hallazgo. «Tenemos los resultados preliminares del laboratorio», anunció colocando una carpeta sobre el escritorio. «Las huellas en la mochila están demasiado degradadas para ser concluyentes, pero hemos encontrado algo en la cámara fotográfica». Elena levantó la mirada, súbitamente interesada. ¿La cámara funcionaba? «No solo funcionaba», respondió García. «Tenía un carrete parcialmente utilizado. Hemos podido revelar 6 fotografías». El comisario extrajo de la carpeta 6 ampliaciones fotográficas en blanco y negro, disponiéndolas cuidadosamente sobre el escritorio. Las imágenes, granuladas y con marcas del tiempo, mostraban escenas aparentemente inconexas.
La estación de tren de Valencia desde la ventanilla de un vagón, el paisaje rural valenciano difuminado por la velocidad, un andén que podría ser el de Sagunto, un hombre de espaldas con sombrero oscuro, hablando con lo que parecía ser un revisor, y finalmente, dos fotografías borrosas del interior de lo que podría ser otro tren o un autobús. No hay imágenes del niño, observó Elena, ni selfies, como dirían ahora, solo lo que él veía a través de la ventanilla. Pablo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se inclinó para examinar mejor las fotografías. Esta no es la estación de Sagunto de los años 70, señaló, apuntando a la tercera imagen. Es demasiado moderna. Parece más bien la estación de autobuses de Teruel, completó García. Nuestros expertos la han identificado por algunos detalles arquitectónicos que sobrevivieron a las renovaciones posteriores. El desconcierto se reflejó en los rostros de todos los presentes. Teruel quedaba completamente fuera de la ruta del tren Valencia-Castellón. Era una desviación inexplicable. Hay más, continuó García. Hemos localizado a un antiguo empleado del museo que trabajó estrechamente con Ernesto Sánchez durante más de 20 años. Joaquín Ferrer. Actualmente tiene 81 años y vive en una residencia para mayores en las afueras de Castellón. Ha accedido a hablar con nosotros, pero solo con una condición. Quiere ver la mochila primero. Elena asintió lentamente. Organícelo, comisario. Iremos mañana mismo. La residencia Atardecer Dorado se alzaba sobre una colina con vistas al Mediterráneo, rodeada de naranjos y palmeras que se mecían suavemente con la brisa marina. El edificio, una antigua masía rehabilitada, combinaba la arquitectura tradicional valenciana con instalaciones modernas adaptadas a las necesidades de sus residentes. Joaquín Ferrer los esperaba en un luminoso jardín interior. A pesar de su avanzada edad, mantenía una postura erguida y una mirada penetrante que delataba una mente aún ágil. Vestía con pulcritud, pantalones oscuros, camisa blanca y un chaleco de punto. Sus manos, ligeramente temblorosas, descansaban sobre un bastón de madera tallada. «Han encontrado la mochila», afirmó más que preguntó cuando el grupo se acercó. Sus ojos se fijaron inmediatamente en el bulto rojo que Elena llevaba en una bolsa de pruebas. «Así es, señor Ferrer», confirmó Elena, «y creemos que usted puede ayudarnos a entender cómo llegó al museo». El anciano hizo un gesto hacia los asientos dispuestos en círculo bajo un olivo centenario. «Siéntense, por favor. Es una historia larga y mis piernas ya no son lo que eran». Una vez acomodados, Elena colocó la mochila sobre una mesa auxiliar, permitiendo que Joaquín la examinara sin tocarla. «Está exactamente como la recordaba», murmuró el anciano, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. «Han pasado casi 50 años, pero podría reconocerla entre 1000». Elena intercambió una mirada con García. Era la confirmación que necesitaban. «Señor Ferrer, ¿sabe usted qué le ocurrió a Miguel Sánchez Moreno?» Joaquín cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. Cuando volvió a abrirlos, parecían más brillantes, humedecidos por lágrimas contenidas. «He vivido con este secreto demasiado tiempo», comenzó. «Ernesto fue mi amigo, mi mentor. Le debo todo lo que soy. Pero también sé que lo que hicimos, no tiene justificación, solo explicación». Y así, bajo el olivo centenario, con el rumor del mar como telón de fondo, Joaquín Ferrer comenzó a desentrañar el misterio que había atormentado a Valencia durante casi medio siglo. «Todo comenzó con una carta», explicó. Ernesto recibió una carta anónima 2 días antes de la llegada prevista de Miguel. En ella, alguien afirmaba tener pruebas de que algunas de las piezas más valiosas de la colección ibérica habían sido falsificadas por el propio Ernesto. El anciano hizo una pausa, observando la reacción de sus interlocutores. Deben entender que en aquella época la reputación lo era todo. Ernesto había dedicado su vida a construir esa colección. Era su legado. La amenaza era clara. O pagaba una suma considerable, o el denunciante haría público el escándalo. ¿Y eran ciertas las acusaciones?, preguntó García. Joaquín esbozó una sonrisa triste. Parcialmente. Ernesto nunca falsificó piezas, pero sí había exagerado la importancia de algunos hallazgos. Había atribuido ciertas cerámicas a periodos más antiguos. Había sugerido conexiones culturales que no podían probarse completamente.
Era más un pecado de entusiasmo académico que un fraude deliberado, pero en manos de la prensa y sus enemigos académicos habría sido suficiente para destruirlo. ¿Qué tiene que ver esto con la desaparición de Miguel?, interrumpió Elena, intentando reconducir la conversación. Todo, respondió Joaquín. El chantajista exigió que Ernesto se reuniera con él en Teruel, un lugar neutral, el mismo día que Miguel debía llegar a Castellón. Ernesto estaba desesperado. No tenía el dinero que le pedían y no podía permitirse el escándalo. Decidió ir a Teruel, pero también quería proteger a su sobrino. La revelación comenzaba a tomar forma. Así que interceptó a Miguel en el tren, concluyó Elena. Joaquín asintió lentamente. Ernesto abordó el tren en Sagunto, la primera parada. Convenció a Miguel de que había habido un cambio de planes, que debían hacer una parada en Teruel antes de ir al museo. El niño, emocionado por la aventura extra, no puso objeciones. Incluso tomó algunas fotografías durante el viaje, como pueden ver. ¿Y qué pasó en Teruel?, preguntó Pablo, incapaz de contener su curiosidad. El rostro de Joaquín se ensombreció. Un accidente, un terrible accidente. Ernesto dejó a Miguel esperando en la estación de autobuses, mientras él se reunía con el chantajista en un café cercano. Le dio al niño algo de dinero para que comprara un refresco y le dijo que no se moviera de allí. Pero Miguel, impaciente y curioso como era, decidió explorar los alrededores. Joaquín tomó un sorbo de agua antes de continuar. Según me contó Ernesto años después, cuando regresó a la estación, Miguel no estaba donde lo había dejado. Lo buscó frenéticamente por los alrededores hasta que escuchó el alboroto. Había ocurrido un accidente en una obra de construcción a una calle de distancia. Un andamio había colapsado. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Miguel estaba entre las víctimas, continuó Joaquín con voz quebrada. Murió instantáneamente. Pero aquí viene lo más terrible. Ernesto entró en pánico. No debería haber estado allí con el niño. Debería haberlo esperado en Castellón, como estaba previsto. Si se descubría que había desviado a Miguel de su ruta por un asunto de chantaje, no solo perdería su carrera, sino que podría enfrentar cargos criminales. Así que no identificó el cuerpo, concluyó Elena, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Peor aún, respondió Joaquín. En la confusión del accidente, tomó la mochila de Miguel, que había quedado a varios metros del cuerpo, y huyó. El cuerpo del niño quedó como un NN, un no identificado. Fue enterrado en Teruel como víctima del accidente del andamio. Menor de edad, identidad desconocida. La revelación provocó expresiones de horror en todos los presentes. La magnitud de la cobardía y la tragedia resultaba abrumadora. ¿Y usted lo supo todo este tiempo?, preguntó García con dureza. Joaquín negó con la cabeza. No inmediatamente. Ernesto volvió destrozado de aquel viaje. Durante años, lo vi consumirse en silencio, volverse obsesivo con la sección de arqueología ibérica, como si solo allí encontrara paz. No fue hasta 1985, cuando murió Carmen, la madre de Miguel, que Ernesto finalmente se derrumbó y me lo confesó todo. ¿Por qué no acudió a la policía entonces?, insistió García. Lo sugerí, respondió Joaquín. Se lo supliqué, pero Ernesto argumentó que ya era demasiado tarde. Carmen había muerto sin saber la verdad, y revelar lo sucedido solo serviría para destruir lo poco que quedaba de Antonio. Me mostró la mochila, que había guardado todos esos años como una especie de reliquia expiatoria, y me hizo jurar que guardaría el secreto hasta después de su muerte. Pero Ernesto murió hace 5 años, señaló Martina. ¿Por qué seguir callando? Joaquín bajó la mirada, avergonzado. Cobardía, supongo, complicidad tardía. Me dije a mí mismo que ya no importaba, que todos los implicados habían fallecido, que el daño estaba hecho. Pero cuando Antonio murió, ayudé a Ernesto a diseñar el compartimento secreto en la biblioteca. Fue su forma de enterrar finalmente a Miguel, de darle un lugar de descanso simbólico en el museo que tanto habría amado visitar. Elena se levantó, incapaz de seguir sentada. La rabia y la tristeza se mezclaban en su interior. Señor Ferrer, comprendo que esto es difícil para usted, pero necesitamos su declaración formal y necesitamos localizar esa tumba en Teruel para realizar pruebas de ADN y confirmar que efectivamente se trata de Miguel Sánchez Moreno. El anciano asintió con resignación.
Les diré todo lo que sé, y les pediré perdón, aunque sé que no lo merezco. He vivido 50 años con este peso, viendo cómo una familia se desintegraba por una mentira que ayudé a mantener. Si hay justicia, aunque sea tardía, estoy dispuesto a enfrentarla. Mientras el grupo se preparaba para regresar a la comisaría, Pablo se acercó a Elena. «Hay algo que no entiendo», dijo en voz baja. «Si Ernesto quería preservar el recuerdo de Miguel, ¿por qué esconder la mochila de forma tan elaborada? ¿Por qué no simplemente guardarla en su casa?» Elena reflexionó un momento. «Porque no era solo un recuerdo», respondió finalmente. «Era evidencia. Y creo que, a su manera retorcida, Ernesto quería que algún día se descubriera. Por eso la dejó en el museo, en un lugar que eventualmente sería renovado. Era su confesión póstuma. El sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. En algún lugar de Teruel, una tumba sin nombre había guardado durante casi 5 décadas el cuerpo de un niño, cuya única culpa había sido la curiosidad y el entusiasmo por descubrir el mundo. El cementerio municipal de Teruel resplandecía bajo el sol de junio. Hileras ordenadas de lápidas blancas contrastaban con el verde intenso de los cipreses que se alzaban como centinelas silenciosos. En la sección más antigua, donde el tiempo había difuminado nombres y fechas en las piedras erosionadas, un pequeño grupo se reunía frente a una tumba recién señalizada. La lápida, de mármol blanco y líneas sencillas, lucía una inscripción recién grabada: Miguel Sánchez Moreno, 2 de mayo de 1960, 17 de agosto de 1971, explorador curioso, hijo amado, alma libre. Descansa finalmente en paz. Habían pasado 3 meses desde el descubrimiento de la mochila roja. 3 meses de investigación minuciosa, de pruebas forenses, de búsqueda en archivos polvorientos y, finalmente, de confirmación. Los restos del niño no identificado del accidente de 1971 pertenecían, efectivamente, a Miguel Sánchez Moreno. La noticia había conmocionado a Valencia. Los periódicos locales, que casi medio siglo atrás habían publicado la misteriosa desaparición, ahora dedicaban portadas enteras a la resolución del caso. Titulares como «El niño del tren», 48 años de silencio, o «La verdad oculta tras el librero», habían devuelto el interés público a una historia que muchos habían olvidado. Frente a la tumba se encontraban Elena Martí, ya oficialmente jubilada pero que había insistido en seguir el caso hasta su conclusión, Pablo Herrera y Martina López, quienes habían solicitado un permiso especial del museo para asistir, y, sorprendentemente, un grupo de 5 personas mayores que nadie esperaba. «Son los antiguos compañeros de clase de Miguel», explicó Elena a Pablo en voz baja. «Respondieron a nuestro llamamiento público. Querían despedirse correctamente». Una mujer de unos 60 años se adelantó, colocando un pequeño barco de papel sobre la lápida. Le encantaba hacer barquitos de papel y soñar con navegar por todo el mundo, explicó con la voz entrecortada. Siempre decía que sería arqueólogo marino, que encontraría ciudades sumergidas. Éramos mejores amigos en tercero de primaria. Uno a uno, los antiguos compañeros compartieron pequeños recuerdos. Miguel ayudando con los deberes de historia, Miguel organizando expediciones imaginarias durante los recreos, Miguel prestando sus preciados libros de aventuras. La ceremonia, íntima y emotiva, no contaba con oficiantes religiosos ni protocolos formales. Era simplemente un grupo de personas reunidas para cerrar una herida que había permanecido abierta durante demasiado tiempo. Al terminar, los asistentes comenzaron a dispersarse lentamente. Pablo, sin embargo, permaneció frente a la tumba, contemplativo. «¿Estás bien?», preguntó Martina, acercándose a él. «Estaba pensando en Ernesto», respondió Pablo, «en lo diferente que podría haber sido todo si hubiera tenido el valor de afrontar la verdad desde el principio». Martina asintió, comprendiendo. «El miedo puede convertirse en una prisión más segura que cualquier celda. ¿Sabes?», continuó Pablo. «He estado investigando sobre el chantajista que mencionó Joaquín. Revisando los archivos del museo, encontré correspondencia entre Ernesto y un colega de Barcelona que le acusaba veladamente de entusiasmo excesivo en sus atribuciones arqueológicas. El hombre falleció en 1973, así que nunca sabremos si fue él, pero el daño ya estaba hecho», completó Martina. «Una cadena de decisiones terribles,
motivadas por el miedo y el orgullo. Elena se acercó a ellos, con aspecto cansado pero sereno. «Hay algo que deberían ver», dijo, extendiendo un sobre manila. «Es una copia del informe final del caso. Incluye algo que no se ha hecho público». Pablo tomó el sobre y extrajo varios documentos, entre ellos una fotografía ampliada del cuaderno de Miguel, abierto por la última página. Allí, con la caligrafía infantil pero cuidadosa del niño, se leía una entrada que no habían visto antes. 17 de agosto, en el tren, el tío Ernesto ha subido en Sagunto. Dice que hay un cambio de planes y que vamos a hacer una parada en Teruel antes de ir al museo. Dice que hay unas ruinas ibéricas impresionantes cerca de la estación de autobuses que quiere enseñarme. ¡Qué suerte tengo! Voy a usar la cámara que me prestó papá para hacer fotos de todo. Este va a ser el mejor viaje de mi vida. Un nudo se formó en la garganta de Pablo al leer aquellas palabras cargadas de inocente entusiasmo. La trágica ironía de aquella última frase resultaba casi insoportable. «Hemos decidido no incluir esta página en el informe público», explicó Elena. «No aportaría nada más que dolor a una historia ya demasiado dolorosa. A veces, la verdad completa no siempre sirve a la justicia o a la paz». «¿Y qué pasará con Joaquín Ferrer?», preguntó Martina. «Técnicamente encubrió un delito». Elena suspiró. «La Fiscalía ha decidido no presentar cargos, considerando su edad avanzada y su cooperación plena. Además, el delito de encubrimiento estaría prescrito, pero no creo que importe mucho. Su salud se ha deteriorado rápidamente desde su confesión. Los médicos no le dan más de unos meses». Los tres guardaron silencio, observando cómo las sombras de los cipreses se alargaban sobre las tumbas. Era un recordatorio silencioso del paso inexorable del tiempo, que finalmente había traído, si no justicia completa, al menos verdad a la historia de Miguel Sánchez Moreno. «¿Saben qué es lo más triste?», dijo Pablo finalmente. «Que durante todos estos años, el cuerpo de Miguel estuvo en Teruel, mientras sus padres lo buscaban desesperadamente, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Y sin embargo», añadió Martina, «hay algo poético en que finalmente fuera su mochila, guardada por el mismo hombre que provocó su tragedia, la que nos condujera hasta él». Elena asintió pensativamente. «En mis 40 años de servicio, he aprendido que los casos no resueltos nunca desaparecen realmente. Quedan suspendidos en el tiempo, esperando el momento adecuado, la persona adecuada, para salir a la luz». Mientras abandonaban el cementerio, Pablo miró una última vez hacia la tumba de Miguel. El sol poniente arrancaba destellos dorados del mármol blanco, creando un efecto casi etéreo. Por un momento, le pareció ver la silueta de un niño con una mochila roja, corriendo entusiasmado hacia su próxima aventura. En el Museo de Bellas Artes de Castellón, la Sala de Arqueología Ibérica reabrió 6 meses después, completamente renovada. En la entrada, una vitrina especial exhibía ahora algunos objetos cuidadosamente seleccionados, fotografías en blanco y negro tomadas por un niño desde la ventanilla de un tren, un cuaderno de tapas azules abierto por una página donde se describían con entusiasmo infantil las maravillas de la cultura ibérica, y un reloj de bolsillo plateado con las iniciales S.M. grabadas en su parte posterior. La placa explicativa era sencilla pero elocuente. «En memoria de Miguel Sánchez Moreno, 1960-1971, joven explorador que nunca llegó a visitar este museo, pero cuyo espíritu de descubrimiento inspirará a futuras generaciones». Y bajo esa vitrina, casi imperceptible a menos que uno se agachara específicamente para buscarla, una pequeña inscripción adicional completaba la historia. «La verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la paz. E.S. 35-2014. Eran las iniciales de Ernesto Sánchez, su fecha de nacimiento y muerte. Una confesión póstuma, un epitafio para 2 almas conectadas por la tragedia. El tío que falló en proteger al sobrino que admiraba, y el niño cuya aventura terminó demasiado pronto, pero cuya historia, finalmente, había encontrado su conclusión. En Valencia, cada 17 de agosto, un pequeño grupo de personas mayores se reúne ahora en la Estación del Norte. No llevan pancartas ni carteles, solo una fotografía enmarcada de un niño sonriente, con el pelo negro alborotado y ojos llenos de curiosidad. Son los antiguos compañeros de Miguel, manteniendo viva su memoria. Y en las escuelas de la Comunidad Valenciana,
La historia del niño de la mochila roja se ha convertido en una lección sobre la importancia de la verdad, el peso del silencio y el poder sanador de la justicia, aunque llegue medio siglo tarde, porque algunas historias necesitan tiempo para ser contadas, y algunas mochilas, como la de Miguel Sánchez Moreno, llevan dentro mucho más que objetos personales. Transportan recuerdos, verdades ocultas y, finalmente, la posibilidad de cerrar heridas que parecían destinadas a sangrar eternamente.